Licenciado, una consulta. No sé si se está grabando Sí, se está la grabando. 22, el 22, la clase de leyes procesales de familia. Como les había comentado al inicio de esta, he tenido problemas respecto a las diapositivas, pero me dijeron de Microsoft, se los estoy diciendo, ahorita ni podía grabar, ahorita ya estoy viendo que sí se puede. Bueno, vamos a tener que hacer la de la clase de esa forma, sin diapositivas, ¿verdad? Pero comprendan que no es problema de mi equipo de trabajo, que sería la computadora, sino que son propiamente ¿verdad? Creí que era bien. No sé a quién se le ha habilitado el micrófono. Antes de todo, decirles que según el calendario, Semana Santa inicia las vacaciones o el periodo de descanso de Semana Santa, empieza del 11 hasta el siguiente lunes 18. Se retomarían las actividades hasta partir del 19 de la universidad. Nosotros, como teníamos día lunes clase, tendríamos que, después de vacaciones, el 22, pero ese día 22 inicia el examen, ¿verdad? El periodo de examen. Esta semana sería el tercer examen parcial que ustedes tendrían que hacer, ¿verdad? Entonces, por esa misma situación, tenemos esta semana para poder profundizar en algunos temas y eso para que tomen en cuenta ustedes. Licenciado, se le escucha bien cortado. Permítame, es que no les digo que tengo problemas. ¿Me logran escuchar bien ahorita? Hola, hola. ¿Me logran escuchar bien o se sigue escuchando cortado? ¿Pueden decir, por favor? Yo sí. No, sí se escucha bien, Lick. Ok, muchas gracias, muy amable. Selvin, sí. Es que estoy teniendo problemas con la propia plataforma, como les he dicho, ¿verdad? Pero si en la medida se va obstaculizando, ¿verdad? Me han dicho que en otra no he podido ni grabarlas por la misma situación que se ha generado problemas con la aplicación de Microsoft, ¿verdad? Bueno, decirles lo que le estaba diciendo a ustedes de que el examen va a ser el próximo 22 de abril del 2022. Sería la semana que nosotros entramos a clase, después del periodo de descanso de Semana Santa, ¿verdad? No vamos a el lunes porque obviamente hasta ahí terminan las vacaciones, ¿verdad? Entonces, Carlos Rodríguez siempre me escucha cortado y los demás Se escucha Buenos cortado. días, Lick. Se le va el escuchan audio por cortado. rato. Sí. Híjole, no sé qué será con todo esto, permítame.
¿Me escuchan bien en este momento? ¿Me pueden decir si me escuchan o no? Sí se oye, Lic. Sí, Lic, se escucha. Sí, sí, Lic. Ok, gracias. Bueno, lo que les decía es que en el periodo después de vacaciones de Semana Santa, el periodo de descanso que va a ser del 11 al lunes 18, según la calendarización de la UTEC, ¿verdad? Es ese periodo de descanso. Como nosotros tenemos clases lunes y viernes, no tendríamos clases en esa semana después de entrar de vacaciones el martes, ¿verdad? Entonces, iniciamos el periodo de lectivo, digamos, después de vacaciones con mi materia para el examen que se va a hacer. Y de ustedes, ¿qué va a venir el examen? Va a venir lo que hablamos de las medidas cautelares y de lo que logremos conversar en esta semana del tema, ¿verdad? De lo que logremos conversar. Antes de todo, también les he puesto a ustedes el laboratorio para esta semana. El laboratorio que corresponde a el complemento del examen que siempre se hace, ¿verdad? Entonces, siempre en grupo, siempre que contesten 5 preguntas, que las ejemplifiquen, que hay algunos ejemplos ahí también que logren contestarlos también, y a la vez, ¿verdad? Todos deben de responder y todos me tienen que hacer una conclusión. Les repito, conclusión de todo lo que han estado hablando. Eso implica todas las preguntas que ustedes van a llegar a hacer una conclusión de ello, ¿verdad? Cada uno con el grupo, cada uno que haya contestado en diferentes formas, pero, o es similar, pero que lleguen a un consenso. Eso es lo que quiero que ustedes me respondan ahí. Ahí les he dicho, como si me responden, cumplen las indicaciones tal cual se las digo, ¿verdad? Van a tener el 10. Si no, así van a ir bajando. Ahí se lo pongo la tabla de acciones, se los he hecho, ¿verdad? Espero que cumplan, que lean las indicaciones, que no, ¿verdad? En el formato de Word, mandarme los trabajos, no en formato de PDF, Word, ¿verdad? Entonces, por favor, logren ustedes, pues, hacer el trabajo según las indicaciones. No sé si han logrado ver en la plataforma al laboratorio número 3. Si me pueden confirmar, por favor. ¿Me pueden confirmar si han visto eso del laboratorio, por favor? Ahorita Aunque lo sea uno. Ok. Preguntas, yo voy a estar pendiente de que si ustedes me hacen preguntas en este momento o me las hacen en el transcurso de la semana, por favor, no vayan a esperar que sea sábado en la noche o el propio día que a última hora estén haciendo preguntas. ¿Por qué razón? Porque ya vieron cómo es el problema que se está dando con Microsoft. Va a haber momentos que a mí los correos o en todo caso mensajes no me caen, ¿verdad? Yo se los voy a estar contestando tarde. Eso pasó la semana pasada con algún grupo por ahí, que igual el término estaba, ¿verdad? Y vine a verlos hasta última hora, pero así me cayeron los mensajes, ya no es cuestión de mi persona. Entonces, no, lo que quiero decir con esto es que no me vayan a estar haciendo preguntas a última hora de esto, ¿verdad? Porque no les voy a poder ayudar sobre todo de forma, ¿verdad? Dígame, Dolores Joya. Muy buenos días, licenciado. Le saluda Rolando. Con respecto, usted me envió un mensaje sobre que no podía subir la calificación al aula de apoyo. Entonces yo me comuniqué con el licenciado Manuel Rodríguez y me dijo que lo importante es que estuviera en el portal educativo, aunque usted allí en el aula de apoyo me ha escrito un correo que no es el mío, ya que el mío es 51 72 73 53
22. Ahí yo le hago saber por correo el número de mi correo institucional. Ahí usted en aula de apoyo lo ha puesto, lo ha escrito digitado mal. Sí, sí, sí. Sí. Lo que pasa es que es lo que le digo, han habido problemas de la plataforma. Cuando se he asignado actividades, me aparecen con toda esa situación a cada una de las personas que están. Entonces, yo eso ya no lo puedo modificar porque eso ya es propio del programa, de sí, la plataforma. Ahora no la Sí, yo se las he subido las todas y notas, se las he yo enviado las todas. tengo. Y en cuanto a la calificación, licenciado, dice que ya está en el aula, en el portal educativo, entonces no hay ningún inconveniente, me dijo el licenciado Rodríguez, Manuel Rodríguez, porque yo se lo comuniqué a él también y lo hablé por teléfono. Y por eso se lo hice saber a usted por correo, por si alguna vez más adelante hay inconveniente, el por qué no lo ha subido al aula de apoyo o por... Uy, se le cortó la conversación o no, hola. No sé si se le cortó Porque no le escucho nada. Electrónico. Para no cumplir, pues, ¿verdad? Tiempos que en la universidad no, es eso, creo que se lo he reiterado en todo el ciclo, ¿verdad? Entonces, eso le contesté a usted, señor, se lo contesté por correo electrónico. Ahora bien, las notas sí ya están cada una en el portal educativo de la si hubiera problemas, por eso les he insistido desde cuando subo las notas, les pregunto si ya han visto sus notas, por sistema, ¿verdad? Porque eso lo puedo arreglar en el momento. Ya después yo ya no puedo hacer más nada. Entonces, si ustedes callan, ustedes dicen, ¿verdad? Sin embargo, cuando yo subo notas, yo no lo puedo ver en aula de apoyo, la calificación para el segundo por ciento. no hay ningún problema. Solamente. Sí, por eso le digo, solo por eso le digo, son problemas técnicos de la plataforma que no los puedo solucionar yo, ¿verdad? Entonces, y sin embargo, pues si ya tienen notas en el portal educativo, no, eso es lo importante, ¿verdad? Además de todo eso, yo tengo la documentación de las notas de ustedes. Sí, dígame, Carlos Paz. Hola, buenos días. Un placer saludarlo. Buenos días, compañeros. El problema que menciona el doctor Flores Joya no solo le pasa a él, nos pasa a todos, pero es un problema del área de informática, no es un problema suyo, licenciado. O sea, usted no puede hacer nada si el sistema, la plataforma es la que está fallando y no es solo en su materia. Yo llevo 2 materias más que me están presentando la misma situación. Y lo mismo nos han hecho saber los docentes. No es algo que ustedes puedan reparar porque no está en sus manos, sino que está en informática y a ellos informaron a ese departamento y están esperando que les den una solución. Muchas gracias por compartir su experiencia. En efecto, tal cual usted lo dice, Carlos Paz, esas son las respuestas que a mí me han dado y por eso reitero, o sea, no se preocupen ustedes en lo de la plataforma. Y sí, preocúpense, porque ese es el que se va para el registro académico de la universidad, ¿verdad? De lo de la plataforma, no, porque lo de la plataforma se puede solucionar en cualquier aspecto, no de mi parte, sino que con el sistema, ¿verdad? Pero yo las notas las tengo y ya las subí, ¿verdad? Entonces, gracias, Carlos Paz, por compartir su experiencia. Dígame, José. Disculpe, licenciado.
Aló, licenciado, ¿me escucha? No sé qué pasará acá. ¿Me escucha, No sé si licenciado? me logra escuchar. Sí, sí, Solamente consulta. si no logra esto. Sí, dígame. Lo que sucede está de que usted nos dijo que en Word y en la plataforma nos aparece en PDF. ¿Habría algún problema? Solamente una consulta. No, en Word, en Word, en PDF he puesto yo sí, el examen, ¿verdad? Digamos, el laboratorio. Yo Ay, lo he sí. puesto el PDF, pero no, pueden subir en Word, al menos, ¿verdad? Todos los demás solo han sido 2 o 3 grupos que siempre siguen con PDF, pero les he dicho, no les pido eso porque yo ahí introduzco, ¿verdad? Las notas y todo de ustedes y eso es lo que le transmito a ustedes en mensaje. ¿Verdad? Por esa misma razón, en PDF no puedo hacer esa situación. Entonces, por eso les pido que en Word lo hagan, ¿verdad? Para que ustedes tengan en un momento dado, me quede a mi respaldo de esa situación y no por lo mismo, por lo de la plataforma, ¿verdad? Que pueden haber problemas. Sí, haciendo eso y le estoy pidiendo que en Word, ¿verdad? Todos han subido, no ha tenido Gracias, ningún licenciado. problema para subirlo, por lo que he visto. Por lo visto, y esa situación, ¿verdad? Pero les insisto, no PDF, sino que Word. Ok, no hay problema. Luis López. Permítame que esto sea. Bueno, entonces, solo decirle de la, lo del, lo del, lo de la actividad, ¿verdad? Estén atentos a hacerlo, lo de la actividad del examen. No esperen a última hora para estar haciendo el, eh, ya ven todos los problemas que estamos teniendo de plataforma y eso les puede a ustedes, ¿verdad? Y no es ese el punto, ¿verdad? Entonces, espérame, caramba. Bueno, no sé si había alguna pregunta con respecto a las medidas cautelares que hablamos la semana pasada. Bueno, lo culminé ya ese tema de las medidas cautelares, de las características, su clasificación, los presupuestos. En eso nos habíamos quedado. Sobre eso viene bueno, el laboratorio número 3, ¿verdad? Vienen otros ejemplos. Una que necesito que me lo ejemplifique todo para lo de Leo. Esta mañana vamos a empezar a ver. ¿Me logran escuchar? Hola. Ok, gracias. Bueno, también debo de mencionarles, ¿verdad? Que lo que vamos a hablar esta mañana es con respecto a los presupuestos propios procesales de la, digamos, de la introducción de la demanda, solicitudes, ¿verdad? Eso es lo que vamos a ver, esta unidad corresponde a todo eso, ¿verdad? Porque empecé con los de las medidas cautelares porque eran aspectos previos, introductorios a la interposición de la demanda. Posteriormente ya vamos a ir viendo de los requisitos propios que debemos de cumplir para reunir los requisitos propios que establece la ley en el artículo 42 para la admisión ya sea de demanda o de solicitudes. Debo decir que en esto, lo que es los
hubieron situaciones por esto con el fin de que, bueno, ustedes en su momento vieron que antes era el Código Civil donde se introducía todo aspectos familiares, era cuando se fue creando lo de el Código de Familia, cuando entró en octubre, el 1 de octubre del 1994, hizo ese cambio que ya salía de la legislación civil y pasaba a la legislación de familia, ¿verdad? Entonces, eso se fue haciendo una elaboración de proyectos en su contenido que se fueron estableciendo propios de la Asamblea Legislativa que hizo con respecto a eso, ¿verdad? Eso introdujo aspectos propios que se debían de quedó sin audio. ir determinando. Ay, Dios mío. Permítame. Sí se le escucha, Ale. Hola, hola. ¿Qué se escucha? Se escucha, se escucha. Es que no sé si es qué estará pasando, pero quizás con algunos o todos, no sé, ¿verdad? Pero bien, vuelvo a repetir, ¿verdad? Eran esa creación que se fue haciendo de las leyes, ¿verdad? La elaboración de las leyes procesales de familias tomó como base la norma constitucional, donde se daba pues las normas de los derechos y deberes de la familia. Esto pues en sus aspectos jurídicos sustancial y procesal. Cuando hablo de lo sustancial, obviamente hablamos de todo lo que concerniente al derecho de familia, y lo procesal, todo lo procesal, lo que determina la ley procesal familia, ¿verdad? Lo adjetivo y lo sustantivo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, el Código de Familia hizo necesario emitir mecanismos procesales que permitían el cumplimiento verdadero de los derechos reconocidos en la legislación sustantiva, o sea, en el derecho de familia que se establece, y así desarrollar mejor los mandamientos constitucionales en materia de familia. La ley se creó con la idea incluso pues, de incorporar la doctrina moderna se apunta en el proyecto, ¿verdad? Que se determinó para la creación de esa normativa, ¿verdad? En ese sentido, ¿verdad? Luego de haber sometido a consideraciones y consultas a la comunidad jurídica, me estoy remontando a épocas previas, para que esto sucedió entre 1990 y 1993, que fue cuando se fueron aprobadas las leyes de familia, ¿verdad? Que su promulgación entraron hasta en el 94, pero fueron en ese mecanismo, en ese tiempo que se fueron haciendo, ¿verdad? Que se fueron sometiendo a consideraciones y consultas a la comunidad jurídica y a las observaciones realizadas, ¿verdad? Al documento que se elaboró ¿para qué? Para la formación de esas leyes, y habían incorporado las que enriquecieron el proyecto, y eso pues en su planteamiento general se presenta, se presentó pues en ordenarlos, ¿verdad? El fundamento constitucional en su momento que ese proyecto pues complementa el desarrollo del mandato constitucional, esto contenido en los artículos 32 y 36 de la Constitución, donde solo habla del apartado de la familia, ¿verdad? Que ordena la necesidad de legislar en materia de familia, así como también la creación de los órganos para el logro de la integración y, en todo caso, bienestar de la familia salvadoreña. Y se entendió de esa manera el Código de Familia regulado, ¿verdad? Los derechos y deberes recíprocos de los miembros de la familia, y por ende establece el procedimiento para lograr eso se dio por una parte pues en el fundamento constitucional, ¿verdad? Dos, de alguna manera fue digamos, la integración de las reformas. Esa integración de las reformas que se fueron haciendo o estableciéndose, pues, la ley que se propuso, ¿verdad? Y que ahora de alguna manera es aprobada, que entró en vigencia, porque como derecho posible no debe analizarse aisladamente, sino dentro del contexto de otras reformas legislativas
de familia y que en aquel entonces se iban viendo para aspectos también de resocializar, ¿verdad? Adolescentes en conflicto con las leyes, ¿verdad? Y que de alguna manera fueron estableciéndose en ese sentido, ¿verdad? Que ahora actualmente están generando o están vigentes, ¿verdad? Con ley del menor infractor, que fue una ley que se fue derogando, pero que nacieron en esa época de el Código de Familia, la Ley Procesal de Familia, ¿verdad? Entonces, por otro lado, teníamos el Código de Procedimiento de estar vigente en el 2010 para nosotros. 2010 en julio del 2010. Este código era el que hace efectivo el derecho de familia contenido en el Código 60, ¿verdad? Que era lo que se mantenía, pero en el transcurso del tiempo quedó atrás. De tal regulación y por ello dio paso a una nueva legislación sobre todo al aprobarse en sus una cuarta en el sentido de que la especialidad del derecho procesal de familia, el proceso de familia público, ¿verdad? Que está llamado, están en su mayoría es un derecho social porque está diseñado para solucionar de manera razonable, ágil y que surjan de las relaciones de la familia. Eso como características especiales, ¿verdad? Recuerden, derecho público, en primer lugar. Dos, que está llamado a tutelar. Tres, es un derecho social. ¿Por qué? Porque está diseñado para solucionar de manera, le dije, razonable, conflictos que surjan de las relaciones de familia. Una cuarta, podemos ver los valores hacia los cuales orientan, y que tienen y que pueden tener una connotación con matices diferentes a los del derecho civil. O sea, el derecho civil iba en una línea patrimonial, no social, como lo es el derecho de familia. Por eso es que y está en juego valores como la dignidad de la persona, la intimidad, la unidad de familia, el interés social de la familia. Digamos, el grupo que de alguna manera empezó porque hoy en día esto de la creación de otras normas que se fueron haciendo, como la LEPINA para niñas, adolescentes, para la ley, ¿verdad? La ley especial integral para una vida determinándose, pero en aquel momento fueron para todo ese grupo. Una quinta, podemos decir, que es un derecho que debe tomar no solo los intereses patrimoniales, como lo hacía el civil, o económicos, ¿verdad? Sino que tendrá que proteger, ¿verdad? El carácter personalísimo, como la filiación, el derecho a no separarse de los hijos y a tener o manejar con ellos, ¿verdad? Los conflictos con que se planteaban son de carácter ver, digamos, con lo más sagrado, con las raíces de la felicidad de una persona, como el derecho a formar una sola familia, etcétera, ¿verdad? Eso vemos, ¿verdad? En el derecho que debe tomarse en cuenta, ¿verdad? Este como quinto. El sexto, podemos decir que son los principios filosóficos, perdón, los principios filosóficos o jurídicos que
deben de ir orientados el proceso de familia, pues, que son de naturaleza diferente a cualquier otra ley procesal. Eso como el sexto. Susana, dígame, Susana. Sí, buenos días, licenciado. Disculpe, una consulta o sugerencia. No sé si podría, los puntos que estaba mencionando, si los podría escribir en el chat, por favor. Es que se le escucha bastante cortado y, bueno, al menos en lo personal no logré completar las ideas de los puntos. Es que si estoy escribiendo en el chat, no voy a estar pudiendo hacer, el problema de Teams. Sin embargo, pues eso se está grabando y entiendo yo que van a poderlo escuchar ustedes. Pero también las diapositivas se las voy a subir. Es mi obligación subir a ustedes y eso lo Ok, estaré esperando las diapositivas entonces. Perdón. Ok, ¿verdad? Ahí van a perdonar, pero problemas, ¿verdad?, que salen de mi persona con lo técnico. Gracias, Susana, muy amable. Ok, bueno. Gracias. Permítame que veo que me están mandando mensajes. Cada vez se escucha más cortado y no se entiende. Los demás me escuchan cortados y no me logran entender. Los demás compañeros, o solo es con Sí, Selvin. se escucha cortado, y cuesta entenderle. Toda la clase se ha escuchado cortado, licenciado. Sí, es que... Y el problema es que la grabación va a quedar cortada también. Fíjese, licenciado, le saluda Rolando. Entiendo. Yo no la escucho cortada, le escucho lo normal, la clase. A lo mejor quizás ha de ser problemas de Teams y, como les repito, y problemas también de Internet, porque yo a algunos de ustedes los escucho cortados y otros los escucho normal, como Rolando, ¿verdad? Pero bien, ¿verdad? Entiendo que la grabación tendría que quedar bien. Si no, para la próxima clase voy a ver si me voy para otra plataforma, porque la verdad es que son problemas que ya no los puedo solucionar yo, pero la universidad me dijo que siempre tendría que hacerlo en esta, ¿verdad? Entonces, tomemos en cuenta eso. Vamos a ver también las grabaciones. He estado escuchando las otras grabaciones que ustedes, ¿verdad? Bueno, las últimas que hemos tenido, y sí he escuchado que bien se escucha, ¿verdad? Entonces, no sé si, como les repito, no sé si esto solo se da en el momento porque estamos en línea, ¿verdad? Estamos en vivo, ¿verdad? Y que posteriormente con la grabación se subsana, pero bueno. No es el caso, pero son problemas técnicos que se dan, y sobre todo para cuestiones de clases en vivo. Que no, ¿verdad? Entiendo que no, porque tengo todo acá, pero la plataforma es la que me está dando problemas a mí. Zaira Minero, la plataforma, que todo está en la plataforma, no me deja compartir, hay momentos que no me deja ver, poner cámara, porque si se fijaron al inicio de la clase, yo no puedo poner cámara. Al rato ya me da la opción de poner cámara. Y también de todo, ¿verdad? Y de esa misma situación, por eso creo yo que es problema de plataforma de Teams en este caso. Por otro lado, aquí donde yo estoy, está lloviendo. También no sé si también ese tendría que ser el problema, ¿verdad? Que está generando también la falta de comunicación, o que se logre comprender mejor, ¿verdad? Porque sí está lloviendo acá. Yo tengo problemas. Bueno, si usted puede determinarlo así, pues a lo mejor quizás yo soy el del problema de la conexión, quizás porque está lloviendo, ¿verdad? No lo sé, la verdad no lo sé, pero sí he tenido bastantes problemas con eso. Bueno, continúo. Entonces, como les estaba hablando, pues un sexto de esta característica que estamos hablando también de lo que se tiene que ver como las características que se dio el proceso de familia, ¿verdad? Y como les decía, los principios filosóficos jurídicos. Estos principios filosóficos jurídicos, como les decía, que deben
orientar el proceso de familia, que son de naturaleza diferente a cualquier otra ley procesal, ¿verdad? ¿Por qué? Por los derechos que se están tocando, ¿verdad? O se están discutiendo. Que se había con sus potestades, que antes se le llamaba la patria potestad o dominio sobre la mujer y los hijos, que ha sido desterrada de la legislación de familia, es decir, la concepción donde el hombre es cabeza del hogar y que era la sumisión de la familia, de la mujer, los hijos, era eso quedó para la historia. Ya no hablamos de patria potestad, nosotros hablamos de autoridad parental, y para instrumentos internacionales estamos hablando de responsabilidad parental, ¿verdad? Esa es la concepción prevalente del una octava. Podemos ver que está fundamentando, ¿verdad?, en principios jurídicos, morales y espirituales que el derecho procesal no puede ignorar, tales como la solidaridad y el amor que pueden haber, y que es por ello pues que los conflictos familiares deben de resolverse en lo posible, eliminando la confrontación entre tales partes, ¿verdad? Y en todo caso, ¿verdad?, con el menor daño posible que pueden haber, ya que no es conveniente que un juez o jueza de familia que conozca de patrimoniales como un juicio ejecutivo, reintorio, la nulidad de un o cualquier aspecto mercantil, laboral, etcétera, no puede estar en condiciones anímicas para conocer los conflictos familiares de adopción, divorcio, filiación, etcétera. Entonces, por eso esta octava podemos ver que está fundamentada en principios jurídicos, morales y espirituales. Ignorar, ¿verdad? Como les dije antes, como la solidaridad y el amor. Una novena podemos ver, ¿verdad?, que el derecho de familia es un derecho social, como se lo había dicho de alguna manera, lo que se determinó, ¿verdad?, por parte de lo regulado, digamos, del mandato constitucional que establece, valga la redundancia, la Constitución salvadoreña, de los artículos 32. Ahora bien, podemos ver de la doctrina internacional que se estableció, ¿verdad?, a partir de eso, de esa integración para la entrada en vigencia del ¿verdad?, y que de alguna manera hasta esta materia se llama así, ¿verdad? La doctrina internacional, ¿verdad?, y en el 7º Congreso Mundial sobre el Derecho a Familia, realizado incluso creo que fue del 92, en lo relativo al tema del derecho procesal de familia. Se hizo recomendaciones y las cuales se determinaron pues en un supuesto, como por ejemplo los estados deben establecer tribunales de familia especializados. ¿Verdad? En ese momento, en el 92, nosotros no teníamos, estábamos en discusión como país, ¿verdad?, si se podía determinar, si se podía establecer juzgados de familia. Entonces, por eso es que se daba como recomendación establecer tribunales de familia especializados y técnicamente asesorados, ¿verdad?, donde deben cambiar esos pensum, ¿verdad?, currículos
la concepción era más patrimonial porque estaba ligada con civil, ¿verdad? Y entonces en ese sentido se iban. También se eran como familias. Contar, se dijo en su momento, con un equipo asesor multidisciplinario, integrado por lo menos en aquella época fue por lo menos con un trabajador social y psicólogo, ¿verdad? Posteriormente se fue introduciendo el educador, pero cuando inició fue solamente con trabajador social y psicólogo, ¿verdad? Y que fueron adscritos al juzgado, ¿verdad? En los juzgados de familia. Y se recomienda el establecimiento de un proceso incluso pues ágil y eficaz y no que no debe haber pluralidad de procedimientos que generen, ¿verdad? Por eso es que como en esta unidad tenemos que hablar de los requisitos y toda esa misma situación. Debo decirle que también el equipo multidisciplinario, a pesar de que en edificios integrados se sacó de los juzgados de familia en los edificios integrados, haciendo edificios integrados que disciplinarios ya no estaban adscritos a los juzgados de familia, sino que ya estaban como una institución propiamente que se establecía, ¿verdad? Que daban auxilio, como lo que se hizo posteriormente el CAP, el Concepto de Adaptación de Atención Psicológica, ¿verdad? Psicosocial, que se dio el CAPS, que también fue para auxiliar a los juzgados de familia. Entonces, en ese mismo sentido, se está creando el equipo multidisciplinario. En todos los demás juzgados a nivel nacional que no existen edificios integrados, esos se mantienen todavía con la idea de que están adscritos en cada juzgado, ¿sí? Entonces, esa fue una de las situaciones que fueron como recomendaciones que se dieron a partir de instrumentos internacionales o doctrina internacional que en su momento se fue estableciendo, ¿verdad? Una nueva cultura también se fue tratando de impulsar esas reformas del sistema de justicia que planteaba la necesidad de crear una nueva cultura. Eso pues para el abogado o abogada y los operadores de ley, lo que produjo y que produce, ¿verdad? Un cambio en la familia y en la sociedad, ¿verdad? Y que debe entenderse, ¿verdad? Que el juez o jueza de familia y las partes para solucionar los problemas, la nueva mentalidad es buscar soluciones por vías de arreglo pacíficos, ¿verdad? En donde no existan vencedores ni vencidos, sino desterrar de la cultura, ¿verdad? Jurídica todas las ideas beligerantes que pueden haber de lucha, de confrontación, para asumir un rol pacificadores, conciliadores y creer que el buen abogado o abogada no es el que gana pleitos, sino el que no tiene necesidad de ir a los procesos. ¿Por qué? Porque promueve la transacción y los arreglos y no propone ni fomenta la renuncia de los derechos, sino que se acerca a los miembros de la familia. ¿Para qué? Para que ellos reconozcan los derechos de cada uno y encuentren la solución de los conflictos, ¿verdad? Esto se fue viendo en una situación, en un contexto que la RAC también no existía, la resolución alterna de conflictos, ¿verdad? Que ahora ya existe, que fue dando su auge posteriormente, que sirve como mecanismo también para llegar a esa solución. También en materia de familia, como viendo también en la audiencia, de alguna manera que el mismo juez o jueza de familia llegue a que las partes lleguen a un consenso, es decir, que ellos mismos resuelvan su situación sin que eso genere una fricción que un tercero tenga que resolverse, en ese caso, pues el juez, ¿verdad? Otra forma, incluso, ¿cómo decirlo? Otra razón por las cuales debe evitarse procesos de familia y es por los costos del juicio que puede generar y que años también, pues no solo desde el punto de vista económico, sino también por el desgaste de energías psíquicas, mentales, espirituales, morales y de salud que perjudican a los miembros de una familia, ¿verdad? Entonces, eso se podrían ver, ¿verdad? También esa creación, aunque ya lo vimos nosotros, de los principios procesales que iniciamos la clase o este curso, ¿verdad? La comisión redactora en aquel momento de esa misma ley, ¿verdad? Lo que se fueron haciendo,
creyó necesariamente exponer los principios que dominan la estructura del proceso. Y esto pues para facilitar al intérprete la ordenación adecuada de las soluciones. Y por ello se hace referencia al objetivo que proyectaba y los principios sobre los cuales se fundamentan tales acepciones, pues, como podemos decir, bueno, ya lo vimos, ¿verdad? Como la inmediación, la oralidad, la eliminación del rigor ritual, que incluso pues, que se manifiesta en la flexibilidad de la forma de los actos sin violentar el derecho de defensa, ¿verdad? Vimos también en su momento la economía procesal, la preclusión, el principio de preclusión que se hace de alguna manera, que se flexibilizó, ¿verdad? También la incorporación de la búsqueda de la verdad real, que también los niños, niñas y adolescentes tendrían que ser escuchados, también que era necesario la intervención de la Procuraduría General de la República en los procesos de familia por medio de un procurador de familia adscrito que viera también ese proceso, ¿verdad? El trámite de ese proceso y que está adscrito en los juzgados de familia. También que procura que la falta de medios económicos no sea un obstáculo al acceso a la justicia como principio y como derecho, ¿verdad? El acceso a la justicia, y que también se viera también que regula la conclusión, ¿verdad?, anormal del proceso, esas salidas del proceso que pueden haber. Se estableció también que la valoración de la prueba en base a la sana crítica, esa sana crítica de la psicología, la experiencia del juez, ¿verdad?, para poderlo resolver por esa situación, ¿verdad? También garantizar el derecho de la impugnación, ese derecho que puede ser para que las partes puedan impugnar, utilizar los mecanismos que establece la ley, mecanismos propios como recursos que franquea la ley, como el recurso de apelación, de revocatoria, revocatoria con apelación y subsidio, otros mecanismos que no eran tanto de impugnación, pero sí era para sanear el proceso, como es la recusación o impedimento que pueden generar, etcétera, ¿verdad? Que esas se fueron dando como garantías del derecho de defensa. También la garantía del derecho a iniciar la demanda ante jueces independientes y especializados, porque se esperó que debieran ser jueces especializados en la materia. También para garantizar el debido proceso y garantiza, ¿verdad?, la accesibilidad a la justicia, ese derecho o principio de acceso a la justicia que se debe de ponderar a las partes que necesitan, ¿verdad?, la intervención del órgano judicial, pues, ¿para qué? Para que solucione y dé una respuesta a su problema familiar que tenga. Todo esto, pues, no debe perderse de vista por parte de los jueces, incluso a resolver en materia, ya que de la naturaleza y las razones por las cuales fue creada la ley, se estableció de alguna manera esta situación, ¿verdad? Y que fue tomada en cuenta, ¿verdad?, para establecerse en la creación de la norma, pues. Ahora bien, esa base teórica que podemos decir nosotros en el análisis para definir lo que se podemos entender como demanda, ya entrándonos al contexto, lo que deben de ser los requisitos y todo, ¿verdad?, desde el punto de vista de algunos autores, ya que esta, la que debe contener los requisitos de discusión dentro del proceso, ¿ya? Y así podemos, los autores van determinando, como por ejemplo David Echandía considera que para la demanda es un acto de declaración de voluntad, introductivo y de postulación, dice él, que sirve de instrumento para el ejercicio de la acción y la afirmación de la pretensión, ¿verdad?, con el fin de obtener la aplicación de la voluntad concreta de la ley por una sentencia favorable y mediante juicio en un caso determinado. Así lo establece David Echandía. Podemos incluso citar otros autores, como por ejemplo Azula Camacho, que él habla que para qué debe entender por demanda, hace ver que un acto mediante el cual se da comienzo del proceso, ¿verdad? Eso lo toma él como que es la introducción para que se dé el trámite de un procedimiento, ¿sí? Yo sé que todos estos aspectos ustedes
los han visto en procesal civil, ¿verdad? Que se tocan estos aspectos de demanda, requisitos, pues son similares a familia, ¿verdad? Pero lo estoy tocando acá porque lo introductorio y como lo que vamos a tener que ir viendo nosotros a raíz del procedimiento, qué requisitos son necesarios y cuáles no, ¿verdad? Pues vamos a decir también de Santos, cuando considera que, en síntesis, que debe entenderse como demanda, se constituye un proyecto de sentencia solicitado por el autor, ¿verdad? Como que la base de un proyecto la establece las personas, ¿verdad? Y entonces acá es para él el que constituye, ¿verdad? Ese proyecto de sentencia, ¿verdad? Que va viéndolo entre el principio de congruencia y la sentencia, es decir, entre lo pedido y lo resuelto por parte del juez, y agrega un sentido amplio de demandar, y que es una fórmula de una petición, ¿verdad? Una petición propia, dirigida por parte de la persona interesada, demandante, solicitante, que puede haberlo. Para una definición doctrinaria de los requisitos de forma y de fondo, en el interés de definir estos requisitos, y que es importante auxiliarse de algunas doctrinas modernas, ¿verdad? Que pueden determinarse esos requisitos de forma y de fondo para presentación de una demanda. Jaime Azula menciona que quien al referirse en la demanda, él habla de demanda procesal civil, ¿verdad? Y que establece que esta exige varios requisitos o presupuestos para que pueda admitirla y darle curso, es decir, que sea idónea para iniciar el proceso, ¿verdad? Él lo ve un análisis liminar que tiene que hacer el juez para verificar si va direccionada de manera correcta o no, ¿verdad? Y para eso es el análisis que se debe hacer. Los requisitos que pueden agruparse en dos situaciones, una requisitos de fondo y otra requisitos de forma. Primero, vamos a decir, ¿verdad?, que los requisitos de fondo, se refieren a las cualidades del sujeto que intervienen en la que ello implica. ¿Qué quiero decir con eso? Esto es que quien formula, en este caso obviamente demandante o parte contra quien dirige, demandada, parte demandada, y quién debe considerarlo juez, ¿verdad?, o jueza. Los de fondo, por tanto, comprueban la capacidad para ser parte, comparecer al proceso tanto el demandante como el demandado, y la jurisdicción y competencia en relación con el usuario. El autor, ¿verdad?, Jaime Azula, hace ver, ¿verdad?, que sostiene que los requisitos de fondo se deben de determinar que hay unos con características subjetivas, ¿verdad?, por los objetos, pero que además están pues lo que se refieren al objeto de la pretensión, que en ese sentido es adecuado llamarlo objetivo, que pueden estar constituidos por la acumulación permitida de estos, de pretensiones incluso, ¿verdad?, que se pueden haber, ¿verdad? En materia de familia vamos a ir viendo que para aspectos incluso de divorcio que se plantean o que se presentan, que los cónyuges tienen ese interés, ese objetivo de divorciarse, pero la ley también establece que cuando hay hijos sujetos a autoridad parental, ¿verdad?, deben de pronunciar las pretensiones conexas. ¿Cuáles son esas? Las de cuidado personal, régimen de visita, cuota alimenticia, así, que se deben de establecer, que se deben de permitir en ese sentido, ¿verdad? Entonces, por eso es que va mirando en esas, digamos, acumulaciones permitidas que se pueden hacer, incluso de pretensiones, ¿verdad?, propias que van dirigidas a partir de la demanda. En segundo lugar, podemos decir que los requisitos de forma son los que atañen a la redacción de la demanda, ¿verdad?, lo que se redacta propiamente en el escrito, ¿verdad?, que a quién va dirigido, la fecha que se establece, ¿verdad? Esas formas son, por eso digo que son que atañen a la redacción de la demanda, y es de tomar en cuenta y ajustarse a los diferentes aspectos que la ley procesal exige. Y estos son
esenciales y por lo general aparecen, digamos, bueno, en el 42, si ustedes ven, en ese artículo 42 habla de lo que pueden hacerse, como por ejemplo el nombre de las partes, su domicilio, que es, vimos también en su momento que se puede determinar a partir del domicilio la competencia de los juzgados, ¿verdad? Las pretensiones, los fundamentos de hecho y de derecho, normas aplicables al caso controvertido, ¿verdad? Que eso es lo esencial que se puede determinar a partir de esa redacción de demanda y que eso lo establece el artículo 42, reinsisto, de la Ley Procesal de Familia. Claro, este artículo reúne todos los requisitos menciona todos los requisitos que debe reunir una demanda o solicitud. Cuando son solicitudes lo remite incluso hasta el artículo 180, siempre en la Ley Procesal de Familia. Pero también hay que ir viendo requisitos que son esenciales para su redacción, que también en la legislación se va a ir determinando, como por ejemplo que se agreguen partidas de nacimiento, esa relación filial que se pueden haber, etcétera, ¿verdad? Entonces, en idéntica forma a cómo se exige por un poder de representación, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando vimos el poder, verdad? Hasta eso, el anexo que pueden haber en la demanda, porque recordemos que toda promoción de demandas o solicitudes es necesario que la persona interesada, persona actora, persona demandante o en todo caso interesada, tiene que promover, ¿verdad? Tiene que dirigir sus peticiones por medio de abogado legalmente constituido, legalmente acreditado. Para Jaime Azula no hace mucha profundización hacia los requisitos y los describe en forma resumida. Es por ello que la definición de esto, de alguna manera, pues, la ve, pues, definirlo a la luz de la teoría moderna sobre la demanda que la contempla, ¿va? Y expuestas por David Echandía, ¿verdad? Quien al referirse a la teoría general del proceso de la demanda, ¿verdad? Teoría general del proceso, perdón, que ustedes lo ven en su momento en Derecho Procesal Civil, ¿verdad? Y donde él mismo habla que hay dos clases de requisitos que deben de reunir las demandas para su admisión, y por eso también él, al igual que Jaime Azula, menciona que hay dos, una que es de fondo y otra de forma. Cuando nos referimos a requisitos de fondo, debemos de ver que esa debe establecerse, pues, la capacidad del demandante. ¿Capacidad para qué? Para promover una demanda, porque recordemos que las personas tienen capacidad de ejercicio y capacidad de goce. Goce de su derecho es a partir desde el momento que es concebido, ¿verdad? Que la Constitución de la República habla desde la concepción que se debe tomar como persona. Y aquí en que me estoy ligando a aspectos meramente civiles para con esta situación, pero la ley va habiendo esa capacidad del demandante para poder promoverla, ya sea, si no puede, si solo tiene capacidad de goce y no capacidad de ejercicio, obviamente una persona que no tiene capacidad de ejercicio puede promoverlo por medio de sus representantes. Es el caso de alimentos por parte de los niños, niñas o adolescentes, ¿verdad? Que ahora con lo de la LEPINA, en el artículo 213 de 218, perdón, de la LEPINA, establece que para un adolescente mayor de 14 años puede promover cualquier tipo de proceso y puede otorgar poder, dice la ley, en el entendido que para su capacidad progresiva, ¿verdad? Entonces, esto tampoco puede opacar para el caso de los procesos en familia que se pueden promover y que les puede necesariamente pedirlo ante el juez de familia, ¿verdad? Para esa situación. También se ve la capacidad del demandado, es decir, que también el demandado pueda representarse y pueda por su propio o en todo caso por medio de su tutor, por medio del procurador, del señor o señora procurador, procuradora general de la República, ¿verdad? Como requisito de fondo y también, ¿verdad? Como la competencia del juez, ¿para qué? Para conocer ese proceso que está ante su conocimiento, ¿verdad? Entonces, eso para ver digamos,
conceptualización de lo que debemos de entender por demanda, de lo que debemos de entender por los requisitos, ¿verdad? Para establecerlo. De haberse incluso pues escogido el procedimiento adecuado, ordinario o especial del caso, también se debe ver, ¿verdad? Que como requisito de fondo, cuando me refiero a que haberse escogido el procedimiento adecuado, ordinario o especial del caso, ¿verdad? Esto para que el juez pueda corregir el error del demandante y adecuar el procedimiento señalado en la ley. Sobre esto, debo de decir que el juez, hay un principio donde se establece que el juez sabe de derecho, ¿verdad? Pero no de los hechos. ¿Qué quiero decir con esto? Que el juez propiamente, porque sabe de las leyes, del conocimiento de la ley, puede adecuar una pretensión siempre y cuando le den elementos para los cuales pueda direccionarlos a una pretensión, ¿sí? Entonces el juez puede adecuar la pretensión, pero partiendo que él sabe del direccionamiento de los procesos, ¿verdad? Entonces cuando estamos hablando de esa misma situación, entonces el juez puede hacerlo. Puede adecuarlo, ¿verdad? Pues puede corregir el error sin el evento esté mal tramitado, ¿verdad? Pero obviamente debe de establecerse en los hechos por las partes, porque los hechos no lo sabe el juez, al juez tienen que decirle, por eso es tan necesaria esa narración precisa de los hechos. ¿Por qué? Porque ahí se tienen que determinar, ¿verdad? Hay que ver también esa habilidad para demandar personalmente o poder de postulación. Cuando hablamos de ese poder postulación, ¿se acuerdan cuando estuvimos hablando de ese poder? Cuando no se hace por intermedio de abogado inscrito, ¿verdad? Cuando por la ley así lo exige. Que sin embargo, para nosotros, en materia de familia, lo exige, que debe de ser por medio de abogado, ¿verdad? Legalmente constituido o acreditado. También se debe ver como requisito de fondo la prueba del derecho a presentarse por parte del demandante si se demanda a otro, ¿verdad? A otra persona. Estas pruebas, como lo vamos a ir viendo, tal cual lo dice el artículo 44 de la Ley Procesal de Familia, solo se presentan, ya sea para la parte actora o demandante, en la demanda, para el demandado en la contestación de la demanda, y a la vez también dice para cuando hay hechos sobrevinientes, ¿verdad? Esos hechos sobrevinientes que pueden establecerse. Entonces, cuando hay esa situación, entonces podemos establecer, ¿verdad? Aportar prueba, pero en sí ese es el requisito de fondo que pueden haber, ¿verdad? Esa prueba de representación del demandado también, ¿verdad? Cuando incluso también que la ley exige que se demande a varias personas o se trate del litisconsorcio necesario, que debe dirigirse la demanda contra todos aquellos. ¿Se acuerda cuando nosotros estuvimos hablando en su momento de los litisconsorcios? Es decir, que pueden haber una pluralidad de parte demandante, parte demandada, perdón, parte demandante, parte demandada. Pueden haber una sola persona, ¿verdad? Una que demande a la otra, pero pueden haber una pluralidad. Les ponía yo ejemplos de alimentos, sobre todo cuando los hijos les pedían alimentos a sus padres, le pedían alimentos a sus hermanos, ¿verdad? Etcétera. Por esa, ¿cómo que se llama? Esa lista que pone en el 248 del Código de Familia para exigencia de alimentos, ¿verdad? Pueden haber una pluralidad de personas que se pueden exigir. También en los casos que la ley exija la prueba inicial en interés sustancial del demandante para formular sus pretensiones, ¿verdad? Y del demandado para contradecirlos. Y de alguna manera, pues, de la legitimación en la causa de las partes. Y estos, ¿verdad? Serán otros requisitos de fondo de la demanda, para que se pueda determinar también eso, ¿verdad? Podemos ver también que no exista una debida acumulación de pretensiones o subjetiva de la parte, ¿verdad? Para establecerla. Eso como los requisitos, ¿va? Requisitos de forma, como requisitos de fondo, que les había hablado antes, ¿verdad? Como requisitos de forma, podemos decir, ¿verdad? Porque eso va ligado a la redacción de la demanda, ¿verdad? Y es así, ¿verdad? La primera como una redacción de la demanda con los detalles exigidos por la ley, ¿verdad? En este caso, pues, ley procesal civil, ¿verdad? Para establecerlo, porque aquí tendríamos que irnos hasta allá, ¿verdad? A lo que establece la Ley Procesal Civil si no me equivoco, el 271, ¿verdad? Del Código Procesal Civil y Mercantil.
el papel también competente, cuando la ley exige uno especial, ¿verdad? Ese papel competente por parte del juzgador, ¿verdad? Para conocer definidas pretensiones que se deben entablar, ¿verdad? Incluso la presentación de la demanda en la debida forma. Cuando digo en la debida forma, deben establecerse en señalado por el abogado, ¿verdad? En las copias, tantas copias que tanto demandados presentan, una adicional para el expediente copia. Esto pues ¿cómo se llama? De lo formal, ¿verdad? De la forma, ¿verdad? Y también los anexos exigidos en la ley, pues esos anexos exigidos en la ley, como les digo, si es de divorcio, obviamente va a tener que estar estableciendo en su momento que tiene que presentar, tiene que determinar nexo filial, si es de cuidado personal también, ¿verdad? ¿Y cómo lo va a hacer? Conforme al artículo 195 del Código de Familias, con las partidas de nacimiento, ¿verdad? Que se deben de ir determinando. Y de esa forma se da una definición más amplia, ¿verdad? Incluso de los requisitos tanto de fondo y de forma que se hacen, ¿verdad? Entender la finalidad de lo que podemos determinar por esto, pues que se trata incluso pues de establecerse, ¿verdad? Lo que debemos de entender como esos requisitos de fondo y de forma en esta mañana, pero es declarar que los propósitos teóricos es donde se habla con mucha sistematización, ¿verdad? Y adecuación a esa teoría sobre los requisitos generales y esenciales en el proceso de familia salvadoreña, que podemos ver en eso, ¿verdad? También incluso que el cumplimiento de los requisitos depende de que sea admitida o no la demanda y provocando lógicamente una prevención o requerimiento en su caso. Por otra parte, es necesario decir que en el análisis de los requisitos como intención investigativa se explica brevemente de algunos requisitos especiales propios, ¿verdad?, del derecho procesal de familia, que por la naturaleza de la protección es imprescindible detallar, ¿verdad? Por eso vamos a ir viendo así, ¿verdad? Esos requisitos que establece esa 42 del Código de la Ley, perdón, de la Ley Procesal de Familia. Esos requisitos generales y especiales de la demanda en el proceso de familia. Podemos decir que esos requisitos generales, ¿verdad?, como epígrafe, digamos, ¿verdad? Podemos decir que el desarrollo implica, pues, que necesariamente aplicar la teoría general del proceso, ¿verdad? Que de alguna manera los autores, como los que hemos citado, como David Echandía, han determinado en relación a los requisitos generales planteados, ¿verdad? Para determinarse de esos requisitos propios de la demanda, requisitos formales o de fondo, ¿verdad? Por eso podemos ir viendo que los requisitos generales se dividen, ¿verdad? Tanto en fondo como en forma. Y así lo van a ir viendo ustedes en ese articulado, en ese artículo 42, ¿verdad? El primer requisito de fondo, ¿verdad? Como les dije antes, ¿verdad? Y esto, si van leyendo ustedes la Ley Procesal de Familia, ¿verdad?, en el artículo 42, va a ir viendo que esa capacidad del demandante, ¿verdad? Como les dije, la capacidad para ser parte es la aptitud jurídica o legal para actuar como titular de los derechos u obligaciones, ¿verdad?, atribuciones y expectativas de carácter procesal que las partes se refieren. Es la suficiencia para obrar que se necesita para realizar actos, digamos, válidos en el proceso que se promueva. En el caso particular del proceso de familia, dicha actitud debe incluso cumplirse con la obligación establecida en el artículo 10 de la Ley Procesal de Familia, donde habla que toda persona debe que se haya de comparecer, ¿verdad?, al proceso. Así lo dice ese articulado por derecho propio como representante legal, ¿verdad? Dice que se debe hacer por medio de apurado legalmente constituido, ¿verdad? Entonces, la disposición da a entender que esa obligación de hacerse representar por un abogado o abogada, cuando no se puede determinar, ¿verdad?, no se tenga en esa calidad, ¿verdad? Y según ese inciso último del artículo 11 de la Ley Procesal de Familia, el cual dice que el proceso de familia nadie podrá tomarse por sí la función de procurar para defender o contestar la demanda. Por lo tanto, la parte, ¿verdad?,
interesada, que puede ser un niño o adolescente, mayores incapaces, adultos mayores, ¿verdad? Que deben cumplir requisitos de procuración para demandar la representación legal, y esto pues incluso para ese grupo vulnerable como son niñas, niños y adolescentes incapaces. Bueno, la ley habla de incapaces, pero en realidad sería con discapacidad, establecido en los artículos 223, 224 y 225 del Código de Familia, ¿verdad? Entonces, es pertinente relacionar que el requisito del artículo 42, literal B de la Ley Procesal de Familia, que de alguna manera mencionamos los datos, ¿verdad?, que deben de describir en la demanda por parte del demandante, pues como son como les dije, ¿verdad?, el nombre, calidad de mayor o menor de edad, y domicilio del demandante y del aporado, y en su caso los mismos datos del representante legal. Cuando hablamos del representante legal, estamos hablando de personas que no pueden, por el ejercicio de goce y de ejercicio, ¿verdad? En este caso de ejercicio, no pueden ellos entablar una demanda, lo pueden hacer por medio de sus representantes judiciales, que pueden ser sus padres, pueden ser sus tutores, ¿sí? Puede ser el señor Procurador General de la República, etcétera, ¿verdad? Y sobre esto, pues obviamente se desarrolla incluso pues requisitos de formas que debemos de ir tomando en cuenta, pero lo vamos a ir viendo, ¿verdad? Pero la importancia de mencionarlos, digamos, es que la demanda del proceso de familia no se exige la edad del demandante, sino la calidad de mayor o menor de edad, aunque en la práctica se pone, ¿verdad? Además, los datos del apoderado, si no se está actuando por medio de representante legal, y en casos específicos puede ser el señor o señora procurador o procuradora general de la República, ¿verdad?, a establecerlo en ese sentido. Entonces, aquí vemos en este apartado lo que es la capacidad del demandante como requisito de fondo, como se los había dicho antes. También podemos ver la capacidad del demandado. En la situación del demandado es de observar que tienen mucha relación con la capacidad exigida para el demandante. Pues se aplica de la misma forma en el proceso de familia, por ser la procuración de carácter obligatoria. Pues el demandante y el demandado deben de cumplir con los requisitos de capacidad de alguna manera, ¿verdad?, para establecerlo, lo que hemos mencionado. También en la competencia del juez, como se lo dije antes. Esa competencia del juez, con el objeto de explicar, ¿verdad?, esos requisitos, es prudente dar algunas incluso definiciones, incluso hablado nosotros para el caso de esa competencia de parte del juez, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando estuvimos hablando de la competencia propia, verdad? Y que había puesto autores que definían eso de la competencia, pero para recordarnos, ¿verdad?, como David Echandía también establece que la competencia es, ¿verdad?, la facultad que cada juez o magistrado de una rama jurisdiccional tiene para ejercer la jurisdicción en determinado asunto y dentro de cierto territorio. Eso lo dice David Echandía. Podemos ver también Manuel Arrieta Gallegos, donde menciona que la competencia consiste en la capacidad de determinado tribunal, para conocer de forma exclusiva con relación a cualquier otro de un determinado negocio o asunto judicial. Lo va viendo más por competencia propia, direccionada hacia propia del tribunal, ¿verdad? Y otros autores sostienen que la competencia en realidad, ¿verdad?, es en realidad pues la medida del poder o la facultad del otorgado a un órgano jurisdiccional ¿para qué? Para entender de un determinado asunto, ¿verdad?, que tiene de él su conocimiento. El Código de Procedimientos Civiles antes lo establecía, se refería a la competencia, que daba una definición incluso, ¿verdad?, que establecía que el ejercicio de la jurisdicción está circunscrito al territorio de cada tribunal y juzgado y no puede entenderse fuera de sus límites. ¿Se acuerda cuando vimos la jurisdicción, verdad? Y pues en esa misma manera iba estableciendo el procedimiento. Y la competencia en el proceso de familia se encuentra establecida en la parte primera del artículo 4 de la Ley Procesal de Familia, cuando dice que los juzgados y cámaras de familia tendrán la competencia territorial determinada en la Ley Orgánica Judicial, que es ahí donde se le establece para cada uno de los juzgados de familia, ¿verdad?
en la disposición legal, pues esta que estamos hablando, el 4, se habla de competencia territorial, la cual se fija bajo el criterio en que se distribuye el conocimiento de un asunto entre los diversos, obviamente, órganos jurisdiccionales de la misma categoría que existen en el país, mediante, obviamente, distritos o circunstancias territoriales, ¿verdad? Y en ese sentido es que la ley orgánica estableció, ¿verdad? A partir de esa jurisdicción, atribución y residencia, bueno, estableció, porque se acuerdan que les decía en su momento a ustedes que la ley orgánica judicial establecía a partir del artículo 146 esa distribución, pero posteriormente y a partir que se creó un nuevo decreto que lo reformaba. ¿Cuál es ese decreto? El decreto número 262 del 23 de marzo de 1998, que fue estableciendo, bueno, que da un título así, ¿verdad? Ese decreto 62, que es la jurisdicción, atribución y residencia de las cámaras de segunda instancia, ¿verdad? Y dicha competencia territorial aparece distribuida, ¿verdad? Para cada una, ¿verdad? Son las que nosotros vimos en su momento, ¿verdad? Para establecerla. ¿Se acuerdan cuando les hablé de esa distribución, ¿verdad? Que conocerán, ¿verdad? De cuáles juzgados que conocen, ¿verdad? En el caso de hay 3 cámaras de familia a nivel nacional: Cámara de Familia de la sección de Oriente, Cámara de Familia de la sección de Occidente, Cámara de Familia de la sección del Centro, cada una establecida, ¿verdad? En su competencia, pero ya les había dicho a ustedes que en su momento, cuando fue la creación, la que teníamos, que posteriormente en sus reformas se le dieron más competencia a las otras 2 cámaras. ¿A cuáles 2 otras cámaras? Cámara de Familia de la sección de Oriente y Cámara de Familia de la sección de Occidente. ¿Por qué? Porque se le quitaron competencia. Por ejemplo, el Juzgado de Familia de La Paz, de Zacatecoluca, La Paz, ¿cómo que se llama? Sensuntepeque, Cabañas, Zacatecoluca, San Vicente, fueron determinadas y fueron pasadas a esta Cámara de Familia de la sección de Oriente, que ya no era propia de la Cámara de Familia de la sección del Centro, ¿verdad? En el caso de los juzgados de familia de Santa Tecla y de La Libertad, fueron remitidos para la Cámara de Familia de la sección de Occidente. Y así como Cámara de Familia de la sección del Centro se quedó con una carga de trabajo, tal como se los había explicado antes. En la realidad ya es diferente, porque ahora ya hay una Cámara de Familia de Lepina, que ahora se hizo una última reforma a partir del año 2019, donde se le dio competencia de materia de familia, y que ahí conoce ahora Soyapango, San Marcos, Apopa, de esos juzgados de familia, ¿verdad? Los conoce, ¿verdad? La Cámara de Familia de La Lepina, Cámara de La Lepina, perdón, especializada de Lepina, y también conoce Chalate y Sensutepeque Cabaña, ¿verdad? Entonces, como pueden ver ustedes ahí, esa distribución de trabajo se fue estableciendo ahí. Entonces, ahí va dirigiéndose en ese mismo apartado, ¿verdad? Para su distribución, ¿sí? Bueno, en esto vamos a quedarnos, que ya veo que ya son las 8 de la mañana. No sé si tienen alguna pregunta hasta este momento, o de ustedes también, de lo que me pregunten de la tarea, ¿verdad? Como les repito, ¿verdad? Esto es como el porcentaje. Esta tarea va a valer el 20%, ¿verdad? De esa nota del parcial tercero que vamos a hacer. Por favor, los que no están en grupo, agréguense a algún grupo, y los que sí están, pues trabajen. Todos tienen que trabajar de manera en equipo, ¿verdad? Todos tienen que dar una respuesta y todos tienen que darme una conclusión, ¿verdad? De lo que llegaron por cada una de las preguntas. ¿Se logra entender? No sé si hay preguntas para con esto, y no sé si me han estado escuchando en toda la clase, pues a partir de todos los problemas técnicos que se han presentado esta mañana. ¿Me logran escuchar? Hola, hola, ¿me logran escuchar? Sí, licenciado, se escucha. Ok, bueno, si no hay preguntas, Sí, licenciado, ya de último sí se le escuchaba okay. Bien la clase. Ok, muchas gracias.
Muchas gracias. Bueno, como les repito, o sea, toda esta situación va a ser, ¿verdad? Entonces, les espero que ustedes me hagan esas consultas. Si no las hacen, pues entiendo que ustedes quedarán bien con las indicaciones, ¿verdad? Pero espero que, que ustedes, pues, logren hacer, ¿verdad? Este trabajo y posteriormente el examen. Recordemos que de aquí nos vamos a ver hasta el siguiente lunes, ¿verdad? No, sí, este viernes vamos a clase, ¿verdad? Viernes 8, pero de ahí vamos a volver el 25 de abril, ¿verdad? Porque el siguiente va a ser el examen, ¿verdad? Que tengan un feliz día y nos vemos para la siguiente clase, que es el próximo viernes 8. Cuídense. Gracias, buen día, Lico. Buen día.